Mi casero me dio 48 horas para irme por su novia. Un año después, se puso pálido al ver quién era ahora el dueño del edificio. Hola Reddit, soy Lidia. Tengo 34 años y me gano la vida como traductora autónoma. Y miren, no les voy a mentir, siempre he sido de las que mira cada peso, cada maldito céntimo como si fuera oro. No porque sea tacaña, sino porque la vida me ha enseñado a valorar hasta el último centavo que me gano con el sudor de mi frente. Cada factura que llegaba a fin de mes era un recordatorio constante de que no podía relajarme, de que tenía que seguir adelante, a veces con el estómago apretado por la ansiedad. Valoro cada metro cuadrado que puedo permitirme. Cada rincón de lo que llamo hogar es un logro. Mis ahorros eran mi colchón de seguridad, mi pequeña fortaleza contra la incertidumbre. La vida, y créanme que he tenido mis golpes, me ha enseñado a ser precavida, a no dar nada por sentado, a desconfiar un poco de la buena suerte y a trabajar duro por todo. Durante 3 años, ese refugio, mi hogar, fue un departamento chiquito, de esos que te abrazan apenas entras, en el segundo piso de un edificio viejo pero encantador. Estaba justo en el corazón de Córdoba, Argentina. Era mi nido. Recuerdo el olor a madera vieja mezclado con el café de la mañana que se colaba por la ventana, el sonido de los adoquines de la calle principal cuando pasaba algún auto despistado a la madrugada. Cada mañana, la luz del sol se filtraba por las persianas de madera, dibujando líneas doradas en el suelo de mosaicos, haciendo que ese pequeño espacio se sintiera cálido y mío. Era de esos lugares donde todo el mundo se conoce, el verdulero de la esquina que ya me sabía el pedido, la señora de la limpieza que siempre me regalaba una sonrisa y un «Buen día, señorita Lidia», los vecinos de arriba que me saludaban desde la escalera y los de abajo con los que compartía algún chisme del barrio. Y por supuesto, Víctor, mi casero. Él era parte de esa dinámica cotidiana, un pilar más del edificio. Víctor era, en la superficie, el casero ideal. Un tipo encantador, como decían todos en el barrio. Siempre con una sonrisa amplia y una palmada en la espalda, dispuesto a charlar un rato sobre el clima o el fútbol. Siempre y cuando, claro, tuvieras la plata para pagar el alquiler a tiempo y no dieras problemas. Nunca me atrasé un día, ni le di un solo dolor de cabeza. Si algo se rompía, lo arreglaba yo o buscaba un técnico, y no lo molestaba por pequeñeces. Mi contrato era verbal, sí, lo sé. Suena a locura hoy en día. Pero en ese momento, con la confianza que habíamos construido, con los años de puntualidad y sin incidentes, creía que eso bastaba. Creía que mi palabra y la suya, junto con mi historial impecable, eran tan sólidos como cualquier papel sellado. Esa era mi burbuja de seguridad, mi ingenuidad, quizá. Me sentía segura, como si ese acuerdo tácito fuera irrompible. Qué equivocada estaba, che. Pero entonces llegó Celeste. Y miren, al principio no le di mucha importancia. Víctor siempre andaba con alguna chica nueva, pero esta era diferente. No era una más del montón. Esta era la nueva novia de Víctor. Y no era cualquier novia. Era una influencer de esas con miles de seguidores, con el pelo perfectamente peinado, la ropa impecable y, lo más importante, obsesionada con la estética y las redes sociales. Se notaba a la legua. La vi por primera vez un sábado por la mañana, saliendo del departamento de Víctor, ya con su teléfono en mano, buscando el ángulo perfecto para una selfie en el balcón que daba a la calle. Me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Su presencia era ruidosa, aunque no dijera una palabra. Era una energía ajena a la calma del edificio. Pronto, sus apariciones dejaron de ser esporádicas. Lo que antes era un edificio con su encanto de viejo barrio, con sus grietas y sus historias, empezó a ser visto por ella como un set. Sí, así, tal cual. Escuchaba a Víctor hablar de potencial, de modernizar, de cómo Celeste tenía una visión para el lugar. Mi estómago se me revolvía cada vez que oía esas palabras. El olor a madera vieja y café, los sonidos familiares, todo eso que hacía de mi edificio un hogar, se estaba desvaneciendo bajo la sombra de un filtro de Instagram. De repente, mi tranquilo edificio de vecinos, donde todos nos conocíamos y nos sentíamos seguros, comenzó a sentirse como un escenario para las aspiraciones de una extraña, como si mi vida allí fuera solo un extra en su película perfectamente curada. Sentía la invasión en cada rincón, en cada pasillo donde la veía posar, o mirar con esa expresión de «esto podría ser mejor». Y ahí fue cuando empezaron las señales inquietantes. Al principio, eran pequeñas cosas, un cambio en las luces del pasillo,
la pintura de la entrada con un tono que no pegaba ni con cola con el resto del estilo. Luego empezaron a hablar de reformas en voz alta, en el portal, como si todos tuviéramos que ser partícipes de sus grandiosos planes. Celeste paseaba por los pasillos con ese aire de decoradora de interiores, mirando todo con ojos críticos, como si cada rincón de lo que era mi hogar, cada centímetro de mi vida, fuera solo un posible telón de fondo para sus fotos. Se me erizaba la piel cada vez que la veía. Sentía una tensión extraña en el aire, como si una cuenta regresiva invisible hubiera comenzado. Como si mi vida allí tuviera fecha de caducidad, sin que nadie me hubiera avisado ni me hubiera dado una explicación. Una sensación horrible de que mi tiempo en ese lugar que tanto amaba, mi refugio, se estaba acabando, y yo no podía hacer nada para detenerlo. La ansiedad se me instaló en el pecho, un nudo constante. Sabía que algo no andaba bien, que esa armonía precaria que había construido con Víctor estaba a punto de romperse. Y todo por una influencer y sus benditas visiones. Lo veía venir, lo sentía en los huesos. Y eso era lo peor, la espera, la incertidumbre, la sensación de que se cocinaba algo a mis espaldas. Un martes por la tarde, la tranquilidad de mi pequeño refugio se rompió con un golpe seco en la puerta. Estaba sumergida en una traducción, con los auriculares puestos y un café humeante al lado. Al principio, lo ignoré, esperando que fuera algún vecino despistado, pero el golpe se repitió, más fuerte, con una insistencia que me puso los nervios de punta. Me quité los auriculares. El corazón ya se me había subido a la garganta. Esa sensación de algo malo va a pasar me invadió el pecho. Abrí la puerta solo un resquicio, y ahí estaba Víctor. Tenía esa sonrisa incómoda que sabes que trae malas noticias, esa que no llega a los ojos, y un papel en la mano. Lo vi. Un folio blanco, sin membrete, doblado por la mitad. Mis palmas empezaron a sudar frío. Lidia, mira. La cosa es que necesito el departamento. Soltó sin rodeos, como si me estuviera pidiendo la hora o un poco de sal. La voz, demasiado casual, casi alegre, me hizo un ruido espantoso en la cabeza. Celeste y yo vamos a reformar este piso y ponerlo más mono, para alquilarlo por temporada. Queremos algo moderno, ¿viste? Para la gente que viene de afuera. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Reformar? ¿Alquilar por temporada? Sentí un mareo repentino, un zumbido en los oídos que casi no me dejaba escuchar lo que venía después. Así que, te doy 48 horas para irte, ¿sí? El sí final, dicho con esa falsa cordialidad, fue como un puñetazo directo en el estómago. ¿48 horas? ¿Estaba de joda? Mi hogar, mi vida, reducida a un capricho y un plazo de 2 días. El papel que sostenía me parecía un chiste de mal gusto. Era un simple borrador, sin ningún valor legal, pero en ese momento, con su cara de póker, se sintió como una sentencia. Me quedé en shock, con la boca seca. Mi cerebro intentaba procesar la brutalidad de sus palabras. «¿48 horas no es legal ni humano, Víctor?» Le espeté, intentando que mi voz no temblara, aunque por dentro sentía que me iba a desmoronar. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Él se encogió de hombros, con una frialdad que aún me duele hasta lo más profundo de los huesos. «Bueno, si te pones complicada, prefiero que te vayas sin drama. Siempre encuentras algo. Tú trabajas por internet». Esa última frase me hirió como un cuchillo, como si mi trabajo no fuera real, como si mi estabilidad fuera una broma. Detrás de él, asomándose por el pasillo, estaba Celeste. No dijo una palabra, ni un simple gesto de disculpa o empatía. Solo miraba el interior de mi casa con esos ojos de decoradora de interiores, como si estuviera eligiendo muebles en una tienda. Sus ojos se detuvieron en mi salón, justo donde tenía mi escritorio, mi computadora, mi mundo, donde pasaba horas trabajando, construyendo mi futuro. En ese instante, sentí que todo lo que había construido era una ilusión, como si ya no fuera mío, sino un simple objeto a desechar en su camino hacia la modernidad y las fotos perfectas. La rabia, la impotencia y una profunda humillación me invadieron. Me sentí completamente invisible, irrelevante. El mundo se me vino encima, Reddit. Literalmente. Sentí un peso enorme en el pecho, como si un camión me hubiera pasado por encima. No supe cómo reaccionar en ese momento. Me quedé muda, la garganta se me cerró. Una mezcla horrible de impotencia, humillación y una vergüenza profunda me inundó. ¿48 horas? ¿Pero de qué me estaba hablando? ¿Cómo se suponía que iba a mover toda mi vida en 2 días?
¿A dónde iría? No tenía ahorros suficientes para una mudanza de emergencia, para pagar un alquiler nuevo y la garantía de un día para el otro. Ni familia cerca en Córdoba que pudiera acogerme. Todos mis parientes están lejos. Me sentí expuesta, vulnerable, como si estuviera desnuda en medio de la calle. La cabeza me daba vueltas, y un nudo de pánico se me formó en el estómago. Me costaba respirar. El aire se sentía pesado, denso. Esa noche, me encontré llorando a mares en mi pequeño departamento. Las luces apagadas, solo la débil luz de la calle filtrándose por la ventana, haciendo sombras lúgubres. Estaba rodeada de cajas que aún no había llenado, tiradas por el suelo, como mudas testigos de mi desastre. Las lágrimas no paraban, me quemaban la cara y me dejaban la boca con un sabor amargo. Con cada una sentía que volvía a cero. Otra vez. La incertidumbre era un veneno que me corría por las venas. La vulnerabilidad me aplastaba, y la sensación de no tener control sobre mi propio techo, sobre mi propia vida, era como un puñal clavado en el alma. Había trabajado tan duro para tener esa pequeña estabilidad, para sentirme segura, y en un segundo, el capricho de 2 personas me lo había arrebatado todo. Me sentía tan pequeña, tan insignificante, pero entre el llanto y la desesperación, en el punto más bajo, algo empezó a encenderse en mí. Una voz interna, pequeña pero firme, como un chispazo en la oscuridad. Me dije, entre sollozos, con la voz rota: Lidia, no puedes seguir viviendo así. No puedes permitir que el capricho de otra persona te deje en la calle y te arrebate tu dignidad. No más. Fue como si una corriente eléctrica me recorriera la espalda. El dolor se transformó en una rabia fría, en una determinación férrea. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Era suficiente. Esta vez no me iba a derrumbar. Esta vez iba a pelear. Y no solo por un techo, sino por mí, por todo lo que me habían quitado. Apenas 2 días después de que Víctor me tirara a la calle, mientras el sabor amargo de la humillación aún me quemaba la garganta, una amiga me llamó. Como caída del cielo, de verdad. Me habló de un programa municipal, uno de esos que ofrecen ayudas para comprar vivienda antigua en el centro, con créditos blandos para autónomos con ingresos estables. Mi cerebro, que hasta hacía horas estaba en modo supervivencia, hizo un clic. Siempre había pensado que ser dueña de algo era un lujo inalcanzable para mí, algo para gente con más espalda, más privilegios. Pero esa noche, mirando la foto del edificio que me estaban quitando, con el recuerdo fresco de la mirada despectiva de Celeste, tomé una decisión que me encendió por dentro. Si volvía a tener un hogar, sería mío, y de nadie más. La rabia se transformó en un fuego frío, en una determinación que me hizo sentir viva por primera vez en días. Ese impulso, esa chispa de dignidad herida, se convirtió en una obsesión. No dormía. Pasaba las noches investigando, calculando, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba con cada posibilidad. Regularicé hasta la última factura que tenía, cada papel, cada documento. Apliqué al programa municipal con una meticulosidad que ni yo sabía que tenía. Empecé a buscar edificios viejos, con problemas, baratos, de esos que necesitan mucho arreglo, pensando que si no era ese, sería otro. Y el universo, o quizás el karma, o mi propia maldita suerte, me hizo un guiño macabro. Meses después, ¿adivinen qué? El mismo edificio donde vivía, el que Víctor me había quitado, salió a la venta. Al parecer, el encantador de Víctor estaba ahogado en deudas y quería vender rápido para pasarse a algo mejor con Celeste. Sí, claro. La ironía me dio una punzada de satisfacción, pero la mantenía oculta, como un arma secreta. El dinero era el problema, claro. Aunque el crédito del programa era bueno, yo sola no llegaba a cubrir el total. Fue ahí cuando entró Arturo, viejo amigo de la universidad, arquitecto, con esa cabeza brillante para los números y los proyectos. Justo estaba buscando un proyecto de inversión con su pareja, algo para reformar y vender. Les propuse un trato. Comprábamos el edificio entre los 3, todo bien registrado, con la parte legal impecable. Ellos se quedaban con los pisos grandes, los reformaban y vendían. Yo, por mi parte, me quedaba con uno pequeño para mí y otro para alquilar, asegurando mi futuro. Lo mejor de todo es que el banco aprobó el crédito justo cuando Víctor, desesperado por sus deudas, empezó a bajar aún más el precio.
Dejamos que Arturo manejara todas las negociaciones, con su cara de profesional serio, sin dar ninguna pista. Víctor no tuvo ni la más mínima idea de que yo, la chica que trabaja por internet, estaba detrás de todo, comprando el edificio que él me había quitado. La adrenalina me corría por las venas, mezclada con una calma extraña. Sabía que la venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba cocinando un festín. Los meses siguientes fueron una locura, Reddit. De verdad, una montaña rusa que me dejaba el cuerpo agotado y la mente zumbando. Había días de euforia pura, de sentir que por fin estaba tomando las riendas de mi vida, que estaba construyendo algo grande. La adrenalina me corría por las venas cuando Arturo me mostraba los planos, cuando hablábamos de colores para las paredes o de cómo optimizar los espacios. Pero otros días, la duda me abrumaba hasta el punto de sentir una presión enorme en el pecho, como si el peso de todo el edificio estuviera sobre mí. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era esto demasiado ambicioso para alguien como yo, que siempre había vivido al día, con el miedo constante de no llegar a fin de mes? La inversión era gigante, los trámites interminables, las reuniones con Arturo y su pareja, planeando, diseñando, discutiendo cada detalle. Siempre había pensado que la propiedad no era para mí, que era un privilegio de otros, de gente que nacía con otra estrella. Enfrentarme a ese miedo, a esa creencia arraigada de que yo no merecía algo así, fue más difícil que cualquier papeleo, créanme. Me generaba una ansiedad que me quitaba el sueño, una constante sensación de estar al borde de un precipicio. A veces, en la quietud de la noche, cuando el cansancio me dejaba vulnerable, me preguntaba si mi motivación era la correcta. ¿Era solo venganza, ese dulce sabor amargo que me había impulsado al principio? ¿O era una genuina búsqueda de seguridad, de dignidad, de un lugar propio donde nadie pudiera echarme? La línea era borrosa, y me costaba distinguir dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. Sabía que había una parte de mí que quería ver la cara de Víctor, que quería que entendiera, en carne propia, lo que me había hecho. Quería que sintiera esa misma humillación. ¿Estaba bien usar ese resentimiento como combustible para construir algo tan grande? ¿Eso me convertía en una mala persona, en una ahita encubierta? La cabeza me daba vueltas con esas preguntas, y el corazón se me apretaba. Pero cada vez que la duda me carcomía, cuando el miedo a fracasar amenazaba con paralizarme, recordaba la impotencia de esa noche llorando entre cajas vacías, el sabor de mis propias lágrimas, la sensación de no tener control sobre nada. Y recordaba la claridad que me invadió en ese momento. No se trataba solo de un techo, se trataba de dignidad, de no permitir que nadie más me pisoteara, de no ser un títere en el capricho ajeno. Y esa convicción, ese fuego interno que se había encendido en mi pecho, era lo que me mantenía en pie, lo que me hacía creer que, a pesar de las dudas, a pesar del vértigo, estaba caminando en la dirección correcta. Era mi escudo, mi motor. Y con eso sabía que podía con todo, aunque temblara. Un año después de que Víctor me echara como a un perro, el karma llamó a su puerta, Reddit. Y no llamó, golpeó con fuerza. Él volvió al edificio, según me contaron los vecinos de siempre, esos que vieron todo y me apoyaron con sus miradas cómplices. Venía a retirar unas cosas de un trastero que le quedaba y, oh, la ironía, a hablar con el nuevo dueño sobre unos impuestos atrasados que le habían llegado. Lo vi bajar al portal desde mi ventana. Se movía con esa arrogancia que siempre tuvo, pero algo en su postura era diferente, más tensa. Bajó al portal, y allí, justo al lado del buzón donde antes estaba el nombre de la administración de siempre, vio un cartel pequeño, discreto, pero inconfundible. Administración. Lidia Torres, propietaria. Lo vi. Se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en mi nombre. Estaba parado, mirándolo fijamente, con una expresión de total confusión en la cara, como si viera un fantasma. Su mandíbula se tensó, y juro que se le cortó la respiración. Y justo en ese momento, como si el universo lo hubiera orquestado para mí, salí yo de mi nuevo departamento, reformado y luminoso, con las llaves tintineando en mi mano. Sentí una descarga de adrenalina, pero por fuera mantuve una calma gélida. Me detuve a unos pocos metros de él, observando su cara. «Hola, Víctor. ¿Buscabas al dueño del edificio?», le pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma, como si fuera la cosa más normal del mundo.
Su sonrisa, esa que siempre usaba para salirse con la suya, se le borró al instante. Se puso pálido, más blanco que el papel donde me dio el ultimátum. ¿Esto es una broma?», balbuceó con la voz ahogada, los ojos desorbitados. «Para nada», respondí, dejando que mi voz llevara un filo que no se me permitía tener antes. «A partir de ahora, cualquier tema lo hablamos por escrito. Y tranquilo, a ti sí te daré más de 48 horas si algún día tienes que salir corriendo». El silencio que siguió, el timbre en su voz al darse cuenta de que había perdido, la forma en que sus ojos se hundieron al comprenderlo todo, fue la mejor melodía que he escuchado en años. La satisfacción me recorrió el cuerpo, una ola fría y dulce a la vez. Ahora Víctor tuvo que firmar un acuerdo para saldar sus deudas con la comunidad, y Celeste, la influencer de las visiones, desapareció del mapa tan pronto como las reformas rápidas para sus fotos se acabaron y la situación se puso fea. Ya no hay rastro de ella ni de sus aires de grandeza. Yo vivo en uno de los departamentos que reformamos, chiquito pero luminoso, con el sol entrando a raudales por el balcón, con la certeza de que nadie, absolutamente nadie, puede echarme por un capricho. El otro lo alquilé a una chica joven que acaba de llegar a la ciudad, con un contrato en regla, un trato justo y tiempo de sobra para acomodarse. Porque aprendí, Reddit, que no se trata solo de ladrillos, sino de dignidad, de no permitir que te pisen. Así que aquí estoy, Reddit. Un año después de sentirme como basura, como un estorbo, soy la dueña de mi propio edificio. La vida da muchas vueltas. ¿Fui demasiado lejos con todo el plan? ¿Estuvo mal que me tomara la justicia por mi mano de esta forma, orquestando todo sin que él supiera quién era la compradora misteriosa? ¿O hice lo correcto al no dejarme pisotear y construir algo propio, incluso si la motivación inicial fue una pizca de dulce venganza? Necesito saberlo. Ahí está.